Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es realmente para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes en esta ocasión, viendo, escuchando, experimentando la obra de Dios en el fin del tiempo, la obra prometida en la Escritura. Estamos en un tiempo en que la Escritura se repite y la obra de Dios de nuestro tiempo fue reflejada en la obra que Dios hizo en otros tiempos. Y para nuestro tiempo, así como para el tiempo del Señor Jesucristo, Dios había hablado a través del profeta Habacuc, diciendo: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando si os contare no la creeréis. La obra increíble viene a ser la obra de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para la primera venida del Señor y para la segunda venida del Señor, la obra que Dios llevará a cabo será una obra increíble para muchas personas, para las naciones gentiles, como fue una obra increíble para la nación hebrea la primera venida del Hijo del Hombre. La segunda venida del Hijo del Hombre será una obra increíble para los gentiles. Pero así como fue la obra que fue creída por los elegidos de en medio del pueblo hebreo, también será la obra que creerán los elegidos de entre los gentiles en el fin del tiempo. Por eso es necesario conocer la obra que Dios ha prometido para el fin del tiempo, porque Dios no estará haciendo otra cosa sino lo que Él prometió en la forma que Él pensó desde antes de la fundación del mundo hacerlo. No es en la forma que la gente piensa que Dios lo debe hacer, sino en la forma en que Dios ya pensó que lo iba a hacer. Nadie puede cambiar el pensamiento de Dios. Por lo tanto, lo mejor para nosotros es cambiar nuestro pensamiento humano terrenal por el pensamiento de Dios. Porque Él dice: porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Como están más altos los cielos que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos y que vuestros caminos. Para ver la obra de Dios, tenemos que verla de acuerdo a la forma de Dios pensar. Porque pensando humanamente, nunca comprenderemos la obra
de Dios. Así le pasó a los antediluvianos. Noé estaba dando a conocer la obra de Dios para aquel tiempo. Noé estaba dando a conocer las cosas que Dios le dijo a él que serían llevadas a cabo. Pero la forma de pensar de la gente no les permitió ver la forma de Dios pensar para comprender la obra de Dios para aquel tiempo. La gente tenía una forma de pensar religiosa, de acuerdo a la mentalidad religiosa de las instituciones religiosas y grandes líderes religiosos. Pero esa era la forma de pensar humana, religiosa, pero no la forma de Dios pensar. Porque la forma de Dios pensar le fue comunicada a Noé. Porque son los profetas como Noé los que reciben los pensamientos de Dios y los expresan, los dan a conocer. Fue la mente divina la que dio a conocer a Noé las cosas que serían llevadas a cabo en aquel tiempo. Y Noé expresó la obra de Dios para aquel tiempo de acuerdo a la mentalidad divina, lo cual estaba en contraste con la mentalidad humana. Era increíble lo que iba a acontecer: un diluvio sobre la tierra, un juicio para destruir la raza humana. La mentalidad humana, la mentalidad religiosa decía: no puede ser, porque Dios es amor. Dios creó al hombre y no lo va a destruir. Pero esa era una mentalidad humana interpretando la palabra de Dios en una forma humana. No la estaban interpretando de acuerdo al tiempo que estaban viviendo. Porque también dice la Escritura que Dios es fuego consumidor. Y la Escritura, para ser dada a conocer, era que Dios era fuego consumidor, que Dios, además de ser un Dios amoroso, es también juez sobre toda la tierra. Y cuando se llega el tiempo para el juicio, Él habla ese juicio, transmite esos pensamientos divinos a un ser humano en ese tiempo, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, para ser el intercomunicador de los pensamientos divinos a la raza humana. Y le comunica a la raza humana en el lenguaje que en ese tiempo se habla, en donde ese mensajero, ese enviado, le notifica a la raza humana la obra de Dios para ese tiempo. Aunque no concuerde con la forma de pensar de los grupos políticos, religiosos y demás grupos que existan en ese tiempo. No es el ser humano el que está haciendo la obra, sino el divino arquitecto, que también es constructor. Él diseñó y luego construye. Él tiene un programa y conforme a ese programa, Él lleva a cabo su obra. Su obra para cada tiempo, para cada etapa, para cada edad, para cada dispensación.
Y es necesario que el ser humano se mueva a la edad o dispensación en que Dios está llevando a cabo su obra en el tiempo en que uno vive. El que no lo ha hecho se ha quedado atrasado, sin el conocimiento de la obra de Dios para el tiempo en que vive. Y a los del tiempo de Noé, que se quedaron atrasados, porque sus religiones no les estaban enseñando la obra de Dios actualizada. Le estaban hablando de un Dios histórico y de una obra del pasado. Pero Dios siempre está obrando. Y es necesario que veamos a Dios en la obra que corresponde para el tiempo en que uno vive. La gente del tiempo de Noé no entendieron que la obra de Dios para ese tiempo, no entendieron la forma de Dios pensar para ese tiempo. Dios no envía ni bendición ni maldición a la raza humana sin antes advertirlo. Siempre lo ha hecho y lo hará a través de un hombre al cual le comunica sus pensamientos y le da a conocer la obra que él ha de llevar a cabo. Y cuando la está llevando a cabo, tiene un hombre para notificarle a la gente que se está llevando a cabo la obra de Dios para ese tiempo, la cual él lleva a cabo a través del mismo mensajero que usa para dar a conocer esa obra. En el tiempo de Noé, una generación muy avanzada científicamente, políticamente y diríamos religiosamente también, porque muchas religiones tenían en ese tiempo y muchos conceptos teológicos, pero les faltó una sola cosa. Jesús dijo lo que les faltó, y lo dijo cuando estaba hablando, profetizando de la segunda venida del Hijo del Hombre. Él dijo: y como fue en los días de Noé, que no conocieron. ¿Qué no conocieron? Conocían las ciencias, las artes, las guerras, la forma de hacer guerra, las milicias. Conocían también la política, conocían también la religión, pero no conocieron la obra de Dios para ese tiempo a través del profeta Noé. Lo único que les faltaba conocer, lo más importante. Por no conocer eso, vino el diluvio y se los llevó a todos. No conocieron hasta que vino el diluvio. Cuando comenzaron a ver el agua, la lluvia, entonces decían: parece que Noé tiene razón. Y cuando más apretaba la lluvia, podían decir: no es que parece, es que tiene razón. Y como no llueve, no tenemos ni un paraguas. Así es que no se conocía en ese tiempo para la lluvia, los paraguas quizás para el sol, pero con la temperatura de aquel tiempo, creo que nadie se iba a estar tapando del sol tampoco. Así es que
no tenían paraguas, porque no había agua que caía del cielo para pararla. Así es que no tenían paraguas, no tenían sombrillas. Y Noé tenía un arca para no solamente taparse el agua, sino navegar sobre el agua, en el agua que él dijo que vendría, y no lo dijo con una mente humana. Noé podía decir cuando estaba normal y no cuando estaba utilizando el subconsciente, aunque estaba consciente. Podía decir, cuando estoy en mi subconsciente, veo las cosas de esta forma. Cuando estoy en mi consciente, es algo increíble lo que les estoy diciendo. Pero eso va a venir, porque él lo sabía, porque él tenía comunicación directa con el Creador, aunque nunca antes había llovido. Él dijo que llovería y llovió. En aquel tiempo era algo increíble. Es como en el Perú, en Lima, que le anuncian que viene un diluvio. Se echan a reír porque allí yo creo que no tienen ni alcantarillados en las calles, porque allí no llueve. Y cuando está cayendo un aguacero, le dicen a usted, está lloviendo, y usted se pone a mirar y es un serenito que cae y usted se echa a reír. Eso es un aguacero allá en Lima, Perú. Por eso en algunos lugares el techo que le colocan hasta en algunos negocios, he visto también, no todos, algunos lugares también pobres, cuando usted mira hacia arriba, si es de noche ve hasta las estrellas. Usan, es como una pajilla, estela, en algunos lugares. No en todos los lugares, porque hay que también protegerse del frío. Así es que, así era en el tiempo de Noé. Ha quedado allá en Perú y no sé en qué otros lugares esto como testimonio de que se podía vivir en un tiempo en que no llovía, sino que un rocío, un vapor surgía de la tierra y regaba en esa forma la vegetación. Siempre la obra de Dios es increíble, porque usted no la puede medir con la mente humana. No está sujeta a la forma de pensar de los humanos, porque antes de los humanos pensar, ya Dios pensaba, y conforme a su pensamiento, Él planificó su obra. Nuestro pensamiento es variable, el de Dios es invariable. Así es que el único pensamiento que se puede arreglar es el nuestro. El de Dios usted no lo puede arreglar. Como Él pensó, así Él ha dicho y así Él hará. Dios dijo que como fue en los días de Noé, que no conocieron, porque la mente humana, el pensamiento humano nunca conoce la obra de Dios en el tiempo en que Dios la hace. No puede ser interpretada por la mente humana. Para usted conocer la obra de Dios, para el tiempo en que vive, tiene que conocerla
a través del pensamiento divino manifestado por el mensajero que Dios envía para ese tiempo. Y como Él da a conocer la obra de Dios, así es la obra de Dios. No hay otra forma. Tenemos el ejemplo también de los días de Jesús. Estaba dicho que Dios llevaría a cabo una obra que cuando la contaran no la creerían. Y Dios la hizo, aunque dijo que no la iban a creer. Porque es que la gente quiere limitar la obra de Dios a la forma de pensar humana. Y si no es de acuerdo a la forma de pensar de los seres humanos, entonces no quieren creer la obra de Dios. Pero nosotros no podemos pensar en esa forma. Nosotros tenemos que recibir, aceptar la forma de Dios pensar. Y cuando la aceptamos, entonces estamos pensando como Dios piensa. En los días de Jesús, la aparición de Jesús en la escena terrenal, un hombre de Nazaret, este joven enseñando la Escritura, pero no de acuerdo a la forma humana de pensar del sumo pontífice, de los fariseos y saduceos y doctores de la ley, sino de acuerdo a la forma de Dios pensar. Por eso había un choque religioso en aquel tiempo. Un solo hombre. Luego que Juan el Bautista terminó su labor, un solo hombre quedaba en la tierra, predicando, proclamando un mensaje que no se estaba proclamando en las sinagogas hebreas o en el templo de Jerusalén por el sumo pontífice. Pero lo que estaba proclamando era la obra de Dios para aquel tiempo. Aunque el sumo pontífice y los grandes religiosos de aquel tiempo decían de Jesús, es Belcebú, y por el dedo de Belcebú es que él hace esas obras. Es samaritano, ya no sabían ni de dónde era. Estaban tan confundidos con relación a Jesús que no sabían algunas veces, o por conveniencia decían que era de acá o era de allá. Pero Jesús sí sabía de dónde él había venido. Él decía: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Yo de Dios he venido. Él sí sabía de dónde era. No es que digan la gente acerca de uno, sino que uno sepa acerca de uno conforme al pensamiento de Dios. Jesús sí sabía quién él era. Y él sabía para qué estaba en la tierra. Él sabía cuál era la obra que él tenía que llevar a cabo. Y él sabía que esa era la obra de Dios. Por eso él decía: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y después dijo: la obra que me diste que yo hiciera, yo la he hecho. Y la palabra que me diste, yo les he dado a ellos. Esa palabra que le dio al pueblo, a los que le recibieron, era la palabra que daba a conocer la obra de Dios para ese tiempo. Fuera del mensaje de Jesús, no había otra persona dando a conocer la obra de Dios para ese tiempo. Una obra extraña, pero extraña para los seres humanos y para la mentalidad humana. Pero por eso no dejaba de ser la obra de Dios.
Es necesario que la obra de Dios sea conocida cuando se está llevando a cabo a través del mensajero que Él envía. Él es enviado para dar a conocer la obra de Dios para ese tiempo y para Dios hacer su obra a través de ese mensajero. La hizo a través de Jesús. Jesús sabía la obra que Él estaba haciendo, la obra de redención, que comenzó en cierta forma y fue en una forma progresiva hasta que llegó a la crucifixión. Y allí se consumó esa obra, dando su vida por la raza humana, derramando su sangre para limpiar al ser humano de todo pecado, para que así las palabras de Juan el Bautista se cumplieran cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí lo estaba quitando, pero la gente no comprendía esa obra. El sumo sacerdote, los levitas, los fariseos y saduceos, los doctores de la ley, mirando esa obra siendo llevada a cabo en la cruz del Calvario, pensaban: ya salimos de este falso profeta que estaba revolucionando al pueblo y tratando de apartarlo de las enseñanzas nuestras. Pensaban que habían acabado con Jesús, pero no sabían que allí, en la cruz del Calvario, la obra para la cual vino Jesús se estaba llevando a cabo en la etapa más importante de esa obra. Y era cuando menos parecía que Él estaba llevando a cabo la obra de Dios. Así fue en la primera venida del Hijo del Hombre, una obra extraña. Podían pensar, si fuera el Hijo de Dios, si fuera el Mesías, no le estuviera pasando esto. Estaban ciegos completamente y no podían ver que la Escritura decía que eso tenía que acontecer. Pero para que aconteciera, la gente que iban a hacer eso, iban a pedir que se llevara a cabo la crucifixión de Jesús, tenían que estar ciegos completamente a la forma de Dios pensar, ciegos completamente a las profecías que correspondían a ese tiempo. Hoy, en nuestro tiempo, tenemos nosotros que conocer la obra de Dios, la obra de Dios que corresponde a nuestro tiempo, que aunque es paralela a la de la primera venida del Hijo del Hombre, porque será la obra de la segunda venida del Hijo del Hombre, y como fue aquella obra de la primera, extraña, y cuando contaban de Jesús, no lo podían creer, no podían creer que era el Mesías. Así será la obra de la segunda venida del Hijo del Hombre, en medio de los gentiles. Una obra extraña, pero una obra prometida en la Escritura. Una obra quizás fuera del alcance de la mente humana, pero planificada esa obra por la mente divina. Jesús dijo que esa obra se llevaría a cabo. Él dijo que el Hijo del Hombre vendría y que vendría con sus ángeles y que juntarían a todos los escogidos con gran voz de trompeta.
una obra extraña, pero es la obra de Dios para el fin del tiempo. Él dijo en la parábola del trigo y de la cizaña: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha. Cosechar, recoger el trigo. Y luego quemar la cizaña. Esa es la obra de Dios prometida para el fin del tiempo. Y en la manifestación, en la realización de esa obra, serán beneficiados todos los elegidos que están escritos en el libro de la vida, porque serán llamados con gran voz de trompeta. El mensaje de gran voz de trompeta estará proclamando la obra de Dios para el fin del tiempo, dando a conocer esa obra, y los escogidos, llenos de alegría, de regocijo, estarán diciendo: esa obra era la que yo estaba esperando. Porque esa es la obra con la cual serán llamados y juntados, recogidos, todos los escogidos. La obra de Dios en el fin del tiempo. La obra que todos deben conocer. La obra que todos los escogidos conocerán en este tiempo final. Una obra extraña, pero la única obra verdadera para el fin del tiempo, porque es la obra de Dios en el fin del tiempo. Sin conocer, sin recibir el conocimiento de esa obra, la persona es un ignorante, aunque haya estudiado en las universidades principales de esta tierra y haya obtenido los doctorados más altos que se puedan obtener. Y aunque sea una persona con grandes posesiones terrenales, con todo y eso será un ignorante si no conoce la obra de Dios para el fin del tiempo. La obra de Dios para el fin del tiempo, lo que todos debemos conocer, y para lo que Jesús dice que enviará a su ángel. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de la obra de Dios para el fin del tiempo. La obra que todos necesitamos conocer. La obra en la cual están incluidos todos los escogidos, los elegidos. La obra que llevará a cabo Dios en el fin del tiempo para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. La obra que todos necesitamos conocer, la obra que con gran voz de trompeta es dada a conocer en este tiempo final, la obra de Dios en el fin del tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con ustedes a el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para concluir
en esta noche. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos ha concedido y la bendición grande de nosotros poder conocer la obra de Dios en este tiempo.